primero que vamos a ver hoy va a ser el desarrollo de interfaces gráficos de aplicaciones con interfaz gráfico con Java. Cuando me refiero a interfaces gráficos, hay que diferenciar porque hay muchos tipos de interfaces gráficos. No vamos a desarrollar aplicaciones con interfaz gráfico web, ni siquiera tampoco aplicaciones de las que se ejecutan en teléfonos móviles o tablets. Cuando me refiero a interfaz gráfico, el que vamos a ver va a ser interfaces gráficos de usuario de aplicaciones de escritorio. Una aplicación de escritorio son las que se ejecutan en nuestro ordenador. Por ejemplo, un Excel, un PowerPoint, un Word o nuestro IDE, como vemos aquí, también es una aplicación de escritorio, ¿vale? Bueno, se pueden desarrollar de diversos modos. El modo, digamos, más pedestre es intentar tirar cada línea de código fuente, pero no suele ser lo habitual y lo más recomendable, por lo menos yo lo que recomiendo, es que utilicéis las facilidades que te va a dar una herramienta como un IDE para de esa manera desarrollar una aplicación, ¿vale? Sin tener que empezar completamente de cero cada línea de código fuente. Otra cosa que hay que aclarar es que lo que vamos a utilizar nosotros va a ser una librería que se llama Swing, S-W-I-N-G. Y esa es la librería que vamos a utilizar en nuestro caso para desarrollar esa aplicación de escritorio. Suele ser una de las más utilizadas, ¿vale? Bueno, pues para empezar lo que vamos a hacer es generar un nuevo proyecto, en este caso Java with Ant, pero podría ser with Maven perfectamente. Después lo que vamos a hacer es llamarle Test Graphic User Interface, GUI, que es Graphic User Interface. Ejecuto. ¿Vale? Me va a generar el proyecto. Una vez generado el proyecto, me va a generar un nuevo paquete, new Java package, y le voy a llamar com.nogal.graphicuser-interface. Vale. Dentro de Graphic User Interface lo que me va a generar es una nueva clase, pero le voy a dar aquí a Other para ver un poco qué tipo de clases tenemos, ¿vale? Bueno, me voy a ir aquí a Swing Forms y aquí veo que tengo distintos tipos de clases que tienen que ver con la librería gráfica, ¿vale? La que voy a elegir es JFrame. JFrame es una ventana, ¿vale? Hay otros tipos, ¿vale? Veremos también el JDialog, pero bueno, JFrame es, digamos, la unidad básica de desarrollo dentro de Swing, ¿no? Pues un frame, una ventana, simplemente. Le damos Next. Aquí le voy a llamar exec porque va a ser una clase ejecutable y ya acabo, ¿vale? Bueno. En primer lugar, lo que vamos a ver es que tenemos aquí una ventana, ¿vale? Para el desarrollo de una aplicación, pues una ventana. Esta es la ventana sobre la cual pues tendremos nosotros nuestro desarrollo, ¿vale? Lo puedo cambiar de tamaño y puedo ver un poco qué es lo que tiene. Bien, si os fijáis, voy a cerrar el output. Aquí abajo a la derecha vamos a poder ver un poco propiedades que tiene nuestra ventana, ¿vale? Y entre las propiedades pues podremos ver, por ejemplo, el tamaño que nos ha dejado, ¿vale? El tamaño que nos ha dejado, que es este de aquí, 664, 381, ¿vale? Que es el tamaño que hemos dejado aquí, ¿vale? Bueno. Más cosas que podemos ver. Aquí vemos que además del diseño, en el cual yo voy a poder pintar directamente, podemos ver el código fuente, ¿vale? El código fuente, cuando pinchamos aquí en todo código fuente, vamos a ver que hay un montón de código fuente que nos ha generado directamente el IDE, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, que nuestra clase exec extiende de esta librería, de esta clase JFrame. Esta clase JFrame es la que ya tiene un montón de métodos definidos, el cual nos va a ayudar para hacer nuestro desarrollo, ¿vale? Pues extendiendo de esa clase puedo montar un ejecutable, ¿vale? Bueno, aquí si os fijáis, pues vamos a tener un montón de código que ya está generado por la aplicación, ¿vale? Bueno, fijaos, aquí te dice que puedes declarar mayor número de atributos. De momento, de hecho, no hay ningún atributo generado en nuestra aplicación, pero nosotros podríamos meter pues, un contador igual 0, ¿vale? En el cual pues, podríamos tener un atributo que podríamos utilizar dentro de esta clase en cualquiera de esos métodos, ¿vale? Bien, el modo de arrancarlo, ya veis que aquí tienes un public static void main que hace un run de sí mismo, ¿vale? Bueno, aquí hay una clase que se llama Runable, una interfaz que se llama Runable, que ya veremos más adelante, que tiene que ver un poco con hilos de ejecución. Bueno, pues se levanta un hilo de ejecución donde se levanta nuestra aplicación, ¿vale? Bueno, pues por ahí empezamos, ¿vale? Bien. Si nos volvemos de nuevo a la parte de design,
la parte de design vamos a ver aquí en Palette todos los controles y containers y resto de cosas que podemos pintar en una aplicación con interfaz gráfico de escritorio, ¿vale? De las que estamos hablando. Bueno, cualquiera que haya visto un poco de interfaces gráficos, pues le sonarán un botón, una etiqueta, un combo box, un campo de texto, ¿vale? Bueno, pues distintos tipos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por generarnos alguno de los swing controls que vemos aquí, ¿vale? Vamos a generarnos un label, ¿vale? Bien, para generarlo lo único que tengo que hacer es coger y arrastrar y llevármelo aquí, ¿vale? Bueno, cuando generamos un label nos pone un texto por defecto y le va a poner también un nombre por defecto. El texto por defecto lo podemos cambiar. Aquí en el text yo lo cambio y en vez de JLabel1 pongo hola, ¿vale? Y después, para cambiarle el nombre a nuestra etiqueta y que no se siga llamando JLabel1, le voy a llamar a nuestra variable, a nuestro atributo de la clase, le voy a llamar algo así como JLabelSaludo, ¿vale? Bien. Es recomendable cambiar el nombre porque si permitimos al IDE que nos vaya generando nombres, pues va a ser JLabel1, JLabel2, JLabel3 y después va a ser muy difícil identificar a qué nos estamos refiriendo con cada una de las variables, con lo cual es muy recomendable cambiarlo. Bien, bueno, si nos fuéramos al código fuente, veremos que nos ha generado, ¿veis?, un nuevo atributo dentro de nuestra clase que se llama JLabelSaludo y que es del tipo JLabel. ¿Vale? Vale. Vamos a seguir generando cosas. Vamos a generar ahora un botón. Un botón, lo genero por aquí, y este botón igual, le voy a cambiar tanto el texto, que se va a llamar saludos, como el nombre, que se va a llamar JBotón saludo. Vale, ya lo tengo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de contenido a nuestra aplicación. Vamos a hacer que cuando pulsemos el botón saludos, pues pasen cosas en nuestra etiqueta, ¿vale? Para manejar qué es lo que pasa, cuando pulsamos nuestro botón de saludo hay que tener en cuenta un concepto que es lo que se denomina programación orientada a eventos, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a querer es que cada vez que ocurra un evento en nuestra ventana, pues se ejecuten una serie de acciones, ¿vale? Bueno, pues eso es la programación orientada a objetos, ni más ni menos. Entonces, cada uno de los elementos de nuestra ventana, incluyendo nuestra ventana, se le pueden definir qué acciones se tienen que ejecutar cuando ocurran eventos. Por ejemplo, nuestro botón, si nos vamos a Events, vamos a ver que tenemos distintos eventos. Pues cuando el mouse clica, cuando sale, cuando pasa el ratón por encima de la ruedita, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a utilizar uno que es el, digamos, por defecto, que es el Action Perform. Cuando digo Action Perform, pues en un botón, en Action Perform, pues es pulsar el botón, ¿vale? Bueno, cuando pincho, me va a llevar a un código fuente que me genera el solo, en el cual es el código fuente que se ejecuta cada vez que se pulsa ese botón. Bien, veamos. Vamos a hacer un ejemplo de algo que además va a intervenir sobre el texto de nuestra etiqueta anterior. Lo que voy a hacer es esto, if dentro de mi frame, punto, y aquí cojo y digo JLabelSaludo, obtengo el texto con getText.equals, ¿vale? Y aquí pongo, si el texto que tengo es hola, entonces lo que voy a hacer es this.jLabelSaludo.setText y le voy a decir que ponga adiós, ¿vale? Else, abro, dis.jLabelSaludo.setText, entre comillas, hola. Vale, si os fijáis lo que he hecho ha sido que cada vez que se pulse el botón, si en el texto que hay en mi JLabel hay un hola, pues se va a escribir adiós. Y si lo que hay es un adiós, pues va a escribir hola, con la H mayúscula. ¿Vale? Bueno, vamos a grabar y vamos a probarlo. ¿Vale? Le damos aquí Run File y cuando ejecutamos nuestro run,
me va a salir la ventana con nuestro desarrollo y mi etiqueta y mi botón. Vale, pues cada vez que pinchamos en saludos me va a modificar el contenido de mi ladder, ¿correcto? Vale, pues ya vemos un poco cómo manejar eventos, ¿vale? Solamente lo hemos hecho de un botón, pero se podría hacer de más cosas, ¿correcto? Vale. Vamos a continuar con otro de los elementos que suele ser bastante útil dentro de los desarrollos de aplicaciones pues de escritorio. ¿Vale? En este caso lo que vamos a utilizar es una tabla, ¿vale? Vamos a coger una tabla, como que está aquí el componente, y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Bien, cuando ponemos una tabla, pues igual le podemos cambiar el tamaño, podemos reducirla, hacerla más grande, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Con nuestra tabla. Yo lo voy a dejar por aquí. Bien, en nuestra tabla lo primero que podemos hacer es cambiarle y modificarle un poco pues las cosas que digamos tienes, ¿vale? Bueno, si pinchamos en nuestro botón derecho y le damos en Table Contents, podemos coger y modificar las columnas. Y en vez de tener las que tenemos, pues ponerle una menos y cambiarle los títulos. Y en vez de título 1 le puedo poner, por ejemplo, nombre, apellido, y después le voy a poner aquí edad. No voy a jugar con el type, ¿vale? Después veremos por qué, porque creo que es más fácil después hacerlo. Le voy a quitar que sea editable y después con lo siguiente que también puedo jugar es con el número de filas que me van a aparecer al principio cuando se ejecuta nuestra aplicación. En vez de con 4, le voy a poner que tenga 0. Close. Vale, bien. ¿Veis que nos lo ha cambiado? Si ahora mismo lo ejecutásemos, pues veríamos un poco qué es lo que ocurre. ¿Vale? Bien, tenemos aquí nuestra tabla, nombre, apellido, edad, y de momento no tenemos ninguna fila debajo. ¿Vale? Vamos a aprender un poco a cómo meter filas debajo o cómo quitar filas de debajo. ¿Vale? Bien. Lo primero que voy a hacer es generarme otro botón. ¿Vale? Otro botón que se va a llamar añadir registro, añadir persona o algo parecido. ¿Vale? Bien, vamos a coger, nos vamos a ir a los botones, y voy a generar aquí un botón, aquí justo debajo, y a este botón, pues igual que antes, en Properties le voy a cambiar aquí el texto, para que el texto me ponga añadir, y aquí lo que voy a hacer es que le voy a cambiar y se va a llamar JButton, botón, add, persona, ¿vale? Una mezcla aquí de inglés y español de aquella manera, ¿vale? Y lo que voy a hacer es sacar el evento de pulsar, ¿vale? Bueno, vamos a incluir código fuente aquí, ¿vale? Para un poco cada vez que se añada, ¿vale? Va a ser muy fácil. Esto hay un modo de generarse contenido y de manejar el contenido que es a través de esta clase de default, table model, lo voy a llamar M, y lo voy a hacer esto, un cache de default table model. Después le voy a poner a mi tabla dis. Y lo tengo que tener aquí, mi jtable1, en este caso no le cambio el nombre, tampoco igual, ¿vale? Y después voy a hacer el método getModel, ¿vale? Bien, a partir de esta variable m ya puedo manipular cosas, Me falta hacer un import, ya lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es una cosa muy sencilla, me voy a generar un array de objetos, object, abro corchetes, le voy a llamar O, que es igual a, y ahora me genero el array, que primero va a tener un string, que va a ser Pepe, después voy a añadirme aquí Pérez, coma, y le voy a poner una edad, 20, punto y coma. Y ahora a mi default table model, a mi variable m, llego y le ejecuto add row y le paso O, ¿vale? Y de esa manera vamos a ver que me va añadiendo datos. Le voy a guardar, ejecuto
y cuando le voy dando a añadir, me va añadiendo datos. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí, sencillo. Vamos a generarnos otro botoncito que va a ser similar, pero con la opción de borrar la información. ¿Vale? Bueno, pues a este botón de aquí, bueno, le voy a cambiar el nombre antes de empezar y le voy a cambiar que en vez de JBotón1 va a ser JBotón borrar. Y en Properties le voy a llamar aquí a la acción, al texto que te pone, borrar. ¿Vale? Y después, si le das doble clic, es lo mismo que hacer Events, Action, Action Perform. ¿Vale? Bueno, si le das doble clic, también te lleva ahí. ¿Vale? Pues fijaos, es una cosa muy parecida. Lo único que tengo que hacer es, de nuevo, definirme mi defaultable model, con lo cual es la misma línea. ¿Vale? Y después, posterior a eso, lo que tengo que hacer es m.setNumRows y el número de filas que va a tener va a ser igual a 0. ¿Vale? Cuando hacemos esto, lo que te hace es automáticamente borrar toda la información que tuviera. ¿Vale? Bien, vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Bien, le puedo dar a añadir y si le doy borrar, me lo quita todo. ¿Vale? Bien. Perfecto. Muy bien. Se pueden hacer muchas más acciones con las tablas, desde borrar uno que selecciones, a modificar datos en cualquiera de ellas, bueno, un montón de acciones a partir de botones o que haciendo el doble clic en uno de ellos te aparezca una nueva ventana. Bueno, pero ahí os dejo una labor de investigación a vosotros. Borrar y me saco. Bien. Lo siguiente que vamos a ver es un poco a jugar con ventanas. ¿Vale? Vamos a generar nuevas ventanas para verlas desde, bueno, desde nuestra ventana principal, nuestra ventana de la aplicación. Bien. Lo primero que vamos a hacer es generar una nueva clase. ¿Vale? New. Y aquí le vuelvo a dar Other y lo que me voy a generar es, dentro de Java GitForms, me voy a generar un JDialogForm. Si os leéis, es una ventana de diálogo que puede ser modal o no modal, ya veremos qué es eso, que normalmente lo que hace es pedir información al usuario. ¿Vale? Bueno, le damos Next, le voy a llamar aux, de auxiliar. ¿Vale? Le doy Finish. Bien, no le voy a poner contenido. Esto también podría tener botones, campos de texto, label, tablas, podría tener de todo. ¿Vale? Pero lo que me interesa sobre todo es ver cómo abrir una ventana. ¿Vale? Ya veréis que en el fondo es muy fácil. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es en exec me voy a generar un nuevo botón. Nuevo botón que le voy a llamar, como siempre, le voy a cambiar el nombre, le voy a llamar JBotón ventana aux. Y en properties el texto también se lo voy a cambiar y le voy a poner ventana. ¿Vale? Bien. Bien. Voy a pulsar doble clic en él y me va a aparecer pues, el código fuente. Me va a aparecer la zona donde meter código fuente que se va a ejecutar cuando de nuevo pulsamos el botón. Vale, pues lo que voy a poner es aux, que es el nombre del formulario del diálogo que me he creado aquí arriba. Aux, que le voy a poner un nombre, dialog aux, ¿vale? Este nombre se lo doy yo, es igual a new aux. Y aquí le voy a poner lo siguiente, this, que es el entorno de ejecución en el que estoy, y después le voy a poner un true. Ya veremos qué quiere decir este true. ¿Vale? Y después lo único que voy a hacer es poner de aux.setVisible, pues le pongo a true. ¿Vale? Bien, ya veréis lo que ocurre. Cuando le doy a ejecutar a mi nueva aplicación, le doy un run. Si le doy ventana, me va a aparecer mi ventana de diálogo. Aquí podría pedir información. Y fijaos qué quería decir este true. Este true quería decir que esta ventana va a ser modal. ¿Qué quiere decir modal?
Bueno, modal quiere decir que hasta que no cierre esta ventana no voy a poder intervenir en el resto de la aplicación. Si yo intento pulsar en saludos, no me va a funcionar, ¿veis? No puedo tocar nada de la ventana inferior hasta que no sea cerrada esta de aquí arriba. En cuanto que cierro, ya voy a poder añadir, borrar, tocar los saludos, lo que sea, ¿vale? Bueno, eso se puede cambiar y que en vez de ser modal, que no sea modal, simplemente que cuando la definimos, en vez de poner un true, aquí pongamos false. ¿Vale? Y si lo ejecutamos ahora, veremos que la ventana ha dejado de ser modal. ¿Y qué quiere decir que ha dejado de ser modal? Pues que ahora sí que voy a poder tocar los botones de debajo. Añadir, borrar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Pues nada más, con esto acabo con un poco la introducción a los interfaces gráficos en Java y bueno, pues se puede ir mucho más allá, desde luego, las ventanas pueden interaccionar unas con otras, podemos ver eventos de apertura y de cierre de ventanas, bueno, ya os digo que esto es un mundo un poco sin fin y que da un poco lugar a investigar muchísimo más. Pues nada más, pajarracos, que a vuestra disposición. Un saludo.